Hola chicos, pues bueno, retomando la clase de ayer que no pudimos dar por cuestiones técnicas, vamos a ver lo que son las ecuaciones vectoriales. Primero que nada, un vector en Rn. N es el número de elementos que va a tener este vector. ¿Se fijan? Algo como lo que se ve aquí. Ya habíamos visto las matrices, entonces vamos a tomar un vector, es como una columna, una sola columna de la matriz. Puede ser también una sola fila, pero en este caso vamos a estar trabajando y vamos a pensar en que el vector es una columna de la matriz, para que esté relacionado con las matrices, con los sistemas de ecuaciones que ya habíamos visto. ¿Vale? Entonces, esto es un vector, tiene n elementos, que está en el espacio vectorial Rn, es decir, en el espacio que cuenta con n dimensiones. Una combinación lineal. ¿Qué es una combinación lineal? Dado los vectores B1 hasta Bp que se encuentren en Rn, todos los vectores de los que estemos hablando, todos deben de estar en el mismo espacio vectorial, todos deben de tener la misma cantidad de elementos para poder trabajar con ellos en esto que es combinaciones lineales. Las combinaciones lineales entonces van a estar dadas por los vectores. Cada vector va a estar multiplicado por un escalar. ¿Qué es un escalar? Habíamos dicho ya, un escalar es simplemente un número, entonces no se mortifiquen de pronto por los términos si les suenan nuevos, van a tenerlos que incluir ya en su vocabulario y cuando ustedes lean este tipo de textos, saber que es algo que ya conocen, que sí existe. Entonces, escalares. Los escalares pueden ser pues simplemente un 1, un 0, un punto 5, un 3 cuartos, un raíz cuadrada de 2, un pi, en fin, un escalar, un número. Y paramos de contar. Entonces, estos vectores, dados estos escalares que multiplican cada uno de estos escalares a cada uno de estos vectores, y el vector y que esté definido por esta fórmula. De hecho, en el libro del que lo saqué viene al revés, pero yo decidí voltearla. Viene así, el vector y definido por C1 por V1 más cada uno de esos vectores multiplicados por cada uno de esos escalares. Si esto hacen que yo encuentre el vector y. Pero les decía, yo decidí voltearlo porque de esta manera se parece más a lo que ya habíamos estado viendo, que eran los sistemas de ecuaciones lineales. Sistemas de ecuaciones lineales, recuerdan que teníamos A1, X1 más A2, X2 más punto, 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 así sucesivamente hasta AN, XN, y eso me daba B. ¿Recuerdan eso? Que era como veíamos los sistemas de ecuaciones lineales. Ecuaciones lineales, esta es una ecuación lineal y pues podemos tener n cantidad de ecuaciones. Y después decíamos que esto, todos los coeficientes A, lo pasamos a una matriz A, un vector X o una matriz X. Un vector también es una matriz. Y esto es igual a la matriz B, que también era un vector. Bueno, esto, la ecuación matricial, es equivalente en ecuaciones vectoriales a esto. Entonces, las combinaciones lineales nos tienen que recordar y vamos a tratarlas de la misma manera que tratábamos los sistemas de ecuaciones lineales y posteriormente la ecuación matricial. Ahora, si yo tengo estos dos vectores, vector 1 y vector 2, están en el plano pues tiene dos dimensiones y allí yo puedo graficar estos dos vectores. Se ven aquí está el vector 1
Y si yo multiplico el vector 1 por 2, 2 vector 1. Y si multiplico el vector 2 por 3, 3 vector 1. Si lo multiplico por menos 1, pues acá lo obtengo. Por menos 1, por menos 2, por menos 3. Y entonces esta línea está representada por el vector 1, por combinaciones lineales del vector 1. Entonces todas las líneas que son paralelas, pues nos hacen referencia a ese vector que con una combinación lineal de los vectores, estos los puedo obtener. El vector 2 está en esta parte. Y si el vector 2 lo multiplicamos por el escalar 2, acá está, vector 3, menos, perdón, 3 veces el vector 2, menos una vez el vector 2, menos 2 veces el vector 2. Entonces, toda esta línea me representa a ese vector multiplicado por algún escalar. Aquí sería multiplicado por un medio, multiplicado por menos un medio. Y todas estas líneas paralelas, bueno, pues nos hacen referencia también al vector 2 y cómo podemos llegar hasta estos puntos. Por ejemplo, pues tenemos este punto aquí, que ¿cómo llegamos aquí? Este punto sería la combinación lineal menos 2 veces V1 más V2. ¿Cómo? Más V2, aquí está. Y si a eso le restamos 2 veces el vector 1, obtenemos ese punto. ¿Sale? Entonces, combinación lineal, esta es la representación gráfica. Y bueno, acá vamos a ver algunos ejemplos de combinaciones lineales. Decimos combinación lineal es con estos dos vectores todo lo que yo puedo obtener. Entonces, puedo decir raíz de 3 por V1 más V2. Y voy a obtener un valor, un vector, que va a ser combinación lineal de estos dos. También yo puedo decir simplemente un medio de B1. Eso es combinación de estos dos, aunque yo solamente me esté haciendo referencia aquí al vector 1. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque esto sería lo mismo que decir, bueno, al vector 1 lo multiplico por un medio. Hasta ahí vamos perfecto. Y le sumo, porque tienen que aparecer todos los vectores a los que haga referencia con la combinación lineal. El vector 2 multiplicado por 0. Al multiplicar por 0, me queda libre esto. Y sí es. Incluso el vector 0 es parte de estas combinaciones lineales posibles con estos dos vectores. ¿Por qué? Porque si yo multiplico por 0 el vector 1 y le sumo la multiplicación de 0 por el vector 2, voy a obtener un vector 0 y forman parte del espacio generado por las combinaciones lineales de estos vectores. Ahora, aquí tenemos W y U. Bueno, ya habíamos llegado a esta parte en la explicación, así que no pasa nada que no lo tapé antes de enseñárselos. U, 3 veces V1. A ver, aquí está U. 3 veces V1, ¿es cierto? 1, 2, 3 veces V1. Y menos 1, menos 2 veces V2. Y esa es la respuesta. Y W lo vemos que no está justo en una de las intersecciones. Significa que no es un múltiplo entero. Entonces, pues medios. 1, 2 y este está entre el 2 y el 3. Está en la mitad. Entonces, 2 y medio. No vamos a manejar decimales como decir 2.5. Vamos a utilizar mejor fracciones. Entonces, 5 medios del vector 1 menos un medio del vector 2. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y aquí dice, sean los vectores A1 y A2 y B. Vamos a determinar si B es una combinación lineal de A1 y A2. ¿Qué me están preguntando? Si me dicen, determina si B es una combinación lineal de los otros dos. Ok, me están diciendo que yo averigüe esto. Si existe una variable
que al multiplicarla por A1 y otra variable que al multiplicarla por A2, si hago la suma correspondiente voy a obtener el vector B. Okay. Esto es lo que me están pidiendo. Ahora, ¿qué hago yo? Bueno, lo expreso en forma de ecuación vectorial, pero en lugar de dejar la variable A1 y A2, pongo explícitamente, pues, ¿qué es A1? A1 es 1 menos 2, 5, y A2 es 2, 5, 6, 2, 5, 6. B sigue siendo la misma. Ahora, esta X multiplica cada uno de los elementos. La multiplicación de un vector por un escalar simplemente consiste en multiplicar este escalar o esta variable por cada uno de los elementos y voy a obtener esto de aquí. Entonces, x1, x menos 2x1 y menos 5x1. Y acá 2x2, 5x2 y 6x2. B, seguimos manejándola idéntico. Ahora, la suma de vectores consiste en sumar los elementos que están en la misma posición y voy a obtener la posición del resultado, ¿no? Entonces, para eliminar corchetes, pues hago lo correspondiente, x1 más x2. Luego, esta línea también la junto porque es el que me tiene que dar este valor. Entonces, esto aquí está junto. Es exactamente lo mismo, solamente estoy, pues, de una manera general, lo voy a ir resumiendo. Y el tercer elemento, menos 5x1, aquí está, menos 6, más 6x2, aquí están. Y pues el B sigue sin modificarse en lo absoluto. Ahora, de aquí, pues yo puedo sacar el sistema de ecuaciones lineales correspondiente y pues quedaría de la siguiente manera. x1 más x2 tiene que ser igual a 7, menos 2x1 más 5x2 igual a 4, menos 5x1 más 6x2 igual con menos 3. Un sistema de ecuaciones lineales, que es lo que estuvimos manejando en la clase anterior, ¿no? Sistema de ecuaciones y cómo resolver este sistema de ecuaciones. Acá lo tenemos. Dios, discúlpenme por la letra fea, voy a intentar mejorarla, pero apenas lo estoy acomodando. Bueno, entonces, lo primero es, ese sistema lo pasamos a una matriz aumentada. La matriz aumentada no es necesario pasar por todos estos pasos para encontrar el sistema y del sistema pasarlo a matriz aumentada. Yo simplemente para hacer la matriz aumentada voy a tomar vector A1, vector A2, los voy acomodando todos en orden y al último el vector B. Entonces, estas son las columnas de la matriz aumentada, como pueden ver. Ahora, tenemos que encontrar, para resolverlo, vamos a reducir esta matriz a su forma escalonada reducida. Para eso tenemos que hacer pivote el primer elemento, queremos hacer ceros abajo. Ahora, pivote el primer elemento, ceros abajo. ¿Cómo se hizo? Ok, si yo quiero hacer cero aquí, voy a utilizar las operaciones de renglón. En este caso sería la operación de eliminación, que es decir, a un renglón le sumo el múltiplo de otro renglón para obtener renovado ese mismo renglón del que estaba hablando primero, ¿no? Entonces, igual al renglón 3 le sumo un múltiplo del renglón 1 y obtengo un nuevo renglón 3 o un renglón 3 renovado. ¿Por qué es el múltiplo del renglón 1? Bueno, es el múltiplo del renglón del que yo hice pivote y pues que es el que quiero dejar libre con ceros abajo y arriba. ¿Cómo le hago para saber por qué, cuál es este elemento?
Pues tiene que ser y tiene que ser 1 aquí, para empezar. 1 debe ser siempre, ya lo tenemos. Y para eliminar esto, pues voy a hacer una suma. Entonces, ¿qué voy a sumarle? Pues el inverso aditivo. El inverso aditivo, pues si yo tengo -2, el inverso aditivo es el número que yo ocupo sumarle para obtener 0. Entonces, si yo tengo -2, ¿qué ocupo sumarle para obtener 0? Pues un 2 positivo. Si yo tengo -5, ¿qué ocupo sumarle para que me dé 0? Pues un 5 positivo. ¿Sale? Entonces, por ese motivo es que multiplicamos al renglón 1 por el 2. ¿Por qué? Porque es el inverso aditivo de este. ¿Sale? Y aquí al renglón 1 lo multiplicamos por 5, porque el renglón 3 tiene un -5 y el inverso aditivo de -5 es 5 positivo. Ahora, entonces, vamos con el renglón 2. Yo multiplicaba por 2 al renglón 1. 2 por 1, 2. -2, 0. Ahí está. 2 por 2, 2 por 2, 4 más 5, 9. 2 por 7, 14. Más 4, 18. ¿Sale? Ahora, el renglón 3. Al renglón 1 lo voy a multiplicar por 5. 5 por 1, 5. Menos 5, 0. Y bueno, si quieren pueden brincárselo y poner ceros porque nos arreglamos esto especialmente para obtener ceros aquí. Entonces, una vez que ya lo dominen, pues simplemente ponen ceros aquí, porque ya ustedes decidieron qué poner, pues para obligar a que eso sucediera. Bueno, 5 por 2, 10, más 6, 16. 5 por 7, 35, menos 3, 32. ¿Vale? Aquí lo obtuvimos. ¿Qué sigue? Bueno, el siguiente paso en la escalera reducida es, ya hice ceros arriba del pivote, entonces lo que sigue, bueno, ceros abajo, perdón, del pivote, el renglón que sigue escalonado, Si hay elemento, es diferente de 0, pero no es 1 y yo necesito que sea 1, primero que nada. Entonces, pues todo este renglón voy a hacer la operación de multiplicación por un escalar. Para obtener el pivote, tengo que multiplicar por el inverso multiplicativo. Y el inverso multiplicativo es, bueno, yo tengo 9, 1 entre 9. Ese es el inverso multiplicativo, que sería lo mismo que dividir entre 9. Entonces, el inverso multiplicativo de 9, hay cuenta que yo tuviera aquí una rayita y aquí un 1. Entonces, el inverso es, abajo estaba el 1, pongo el 1, y abajo el 9. Entonces, inverso multiplicativo, un noveno de R2 para obtener un nuevo renglón 2. Y lo hacemos, el renglón 1 pasa igualito, el 3 pasa igualito, lo único que se modifica en esta matriz sería pues esta operación, la del renglón 2 para obtener un nuevo renglón 2. 9 entre 9, 1. 18 entre 9, 2. Ahí está. ¿Qué voy a hacer ahora? Matriz escalonada, reducida. Ya hice pivotes, ahora quiero ceros arriba y abajo. Arriba y abajo. Yo quiero eliminar este 2. ¿Cuál es el inverso aditivo de 2? Menos 2. Entonces, en el renglón 1, ¿qué voy a hacer? Restarle 2 veces el renglón 2. Tengo 16 aquí abajo. ¿Qué le necesito sumar para que me dé 0 aquí? Menos 16. Y entonces ese es el elemento por el que yo voy a multiplicar el renglón pivote, que en este caso es el renglón 2. Entonces, al renglón 3 le resto 16 veces el renglón 2 para obtener un nuevo renglón 3. Y pues en automático obtengo ya esto. ¿Sale? Bueno, en automático hay que sacar las cuentas. Menos 16 por 1, menos 16. Más 16 me da el 0. Menos 16 por 2, menos 32. Más 32, 0. Y acá arriba, menos 2 por 2, perdón, menos 2 por 1, menos 2 más 2, 0. Menos 2 por 2, menos 4 más 7, 3. Obtuve un renglón
de puros ceros. Eso está bien. Mientras no obtenga yo acá un número distinto de 0 y estos 0, estamos correctos, ¿sale? Entonces yo ya obtuve que para x2 el resultado es 2 y que para x1, un x1, el resultado es 3. Así que B es una combinación lineal de A1 y A2. Sí, porque sí obtuve un resultado posible. Un valor para x3, un valor para x2 y, bueno, ya expresarlo en forma de combinación lineal, pues quedaría así. 3 por el A1, que era 1 menos 2, 5, más 2 por A2, que era 2, 5, 6, igual a 7, 4, 3. Y bueno, manera teórica, si B1 hasta BP están en el espacio vectorial N, es decir, tienen la misma cantidad de elementos todos, entonces el conjunto de todas las combinaciones lineales se denota como gen, con el espacio generado de B1 hasta BP. Y se llama subconjunto de Rn del espacio vectorial de n elementos. Extendido o generado por, bueno, subconjunto de Rn generado por los vectores. Entonces, el espacio generado gen de B1 hasta BP es el conjunto de todos los vectores que se puedan escribir de esta forma. O sea, para todos los que sí haya una solución. Con escalares, bueno, que sí haya un resultado para cada uno. Preguntar si un vector B está en el espacio generado por los vectores equivale a preguntar si la ecuación vectorial tiene una solución. O de manera equivalente, si el sistema lineal con la matriz aumentada tiene una solución. Esta es la parte clave, una solución. Se observa que el espacio generado, que gen de B1 a BP, contiene a cada múltiplo escalar de B1, ya que C por V1 es igual a C por V1 más 0 multiplicado por todos los demás. Lo que les decía en esta parte. Lo que les decía en esta parte, ¿no? Tengo solamente uno de los vectores con un escalar. ¿Es parte del espacio generado o es una combinación lineal de los dos vectores o 3 o 4 o 5 vectores? Sí, ¿por qué? Porque yo puedo obtener cualquier múltiplo de uno de los vectores y decir que le estoy sumando todos los demás vectores multiplicados por 0. Entonces, cada uno de esos vectores de manera individual pertenecen al espacio generado. Y en particular, el vector 0 debe de estar en el espacio generado de estos vectores. Lo que les decía también en la diapositiva anterior. 0, el vector 0 es parte o está generado por los vectores, sí, porque puedo decir que el escalar 0 lo multiplico por cada uno de los vectores y voy a obtener el vector 0. ¿Vale? Entonces, hasta aquí quedaría esta explicación. Pero, bueno, les mando luego un ejercicio para no dejarlo más largo el video. ¿Sale? Entonces, hasta aquí quedamos, muchachos. Espero que lo hayan entendido y si no, pues me dicen para continuar con las explicaciones. Que tengan bonito fin de semana.